Muchas gracias, Salvador, por la introducción y la oportunidad, la invitación de compartir, de estar con ustedes en esta mañana. Mi nombre es Johnny Mauri y el miércoles tuve la oportunidad de estar con ustedes aquí. ¿Cuántos estuvieron el miércoles más o menos para saber? No, entonces sí toca repetir la historia. Entonces, mi nombre es Johnny Mauri y yo sirvo en un ministerio que se llama Creation Studies Institute o Instituto de Estudios de la Creación. Y ese ministerio está basado en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Tengo la oportunidad de servir allá, pero tal vez algunos de ustedes puedan notar, yo soy Rolo. No tengo acento Rolo, nada, no. Yo soy de Barranquilla, Colombia. Costeño, no croncho. Y es una bendición estar con ustedes. Desde hace algunos años tenemos amistad con Salvador, porque trabajamos con varias iglesias de la capilla o Calvary, como se llama en Estados Unidos, Calvary Chapel, o Capilla Calvario, y hemos desarrollado una amistad por la gracia de Dios, y lo que hace el ministerio es proclamar a través de la ciencia la palabra de Dios. Nosotros creemos que cuando estudiamos la ciencia, lo que aprendemos afirma lo que dice la palabra de Dios, que no hay ningún problema entre amar la ciencia y amar a Dios. Desafortunadamente, mucha gente hoy en día, muchos científicos hoy en día, piensan que no necesitamos a Dios, pues que todo lo podemos explicar a través de la ciencia. Sin embargo, lo que nosotros vemos cada vez que aprendemos más, no importa qué área de la ciencia estamos hablando de biología, estamos hablando de química, estamos hablando de física, estamos hablando de astronomía, de lo que estemos hablando, podemos ver a Dios y la mano de Dios, que realmente es el creador de todo lo que existe. Entonces hacemos eso proveyendo información, damos charlas, capacitación especialmente en escuelas e iglesias, muchas escuelas cristianas, porque los jóvenes hoy en día, pues lo que escuchan en el mundo es que, que el universo se formó por casualidad, que la vida apareció por casualidad, que usted apareció por casualidad, que nosotros aparecimos por casualidad. Eso es lo que nos dicen, y que venimos de otros animales, que el ser humano pues no es especial, que venimos de otros animales. Y la Biblia nos dice algo completamente diferente. Entonces tenemos que pensar, no todos pueden decir la verdad. Entonces tenemos que pensar. No podemos creerle porque alguien nos diga. Y eso incluye a mí o a los pastores. Por eso es importante que todos estudiemos la Biblia, porque si la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia dice que Dios nos guía, entonces Él nos va a llevar a toda verdad. Y el hermano comentaba que no teníamos planeado estar aquí, pero Dios, en su infinita sabiduría, Él sí tenía planeado que yo estuviera aquí, aunque Salvador y yo no lo teníamos planeado. Lo que sucedió fue que en un viaje de vacaciones, yo estoy de vacaciones, estoy en un viaje de vacaciones y perdí mis documentos. Fue mi culpa, un error que cometí. Y ahora no puedo regresar a los Estados Unidos hasta que pueda conseguir el documento. Entonces, de hecho, no tenía planeado ni venir a Bogotá. Yo vine a Barranquilla a visitar a mis familiares, a Río Negro, Medellín, por la boda de unas amistades. Pero me dijeron, no, tiene que ir a la embajada en Bogotá. Inmediatamente pensé en mi amigo Salvador. Inmediatamente él abrió las puertas y dijo, hermano, lo que necesite. Y me ha provisto la oportunidad de compartir. Entonces, esto es algo que me tomó por sorpresa y tomó tal vez a otros por sorpresa. Pero si la palabra de Dios es verdad, entonces esto no es casualidad. Dios tiene un propósito. Yo no sabía que iba a estar aquí hace una semana, pero Dios, la Biblia dice, Dios sabía desde hace mucho tiempo y lo había planeado. Y oro que ahora que vamos a estudiar su palabra, que si me trajo, que ese mensaje Él me use para que le llegue a uno de ustedes. Yo no sé quién, la mayoría no los conozco, pero esa es la bendición del Señor, que Él sí nos conoce y Él sabe lo que necesitamos.
Y lo que vamos a hacer es, primero vamos a orar, a pedir la ayuda de Dios, para que me ayude a mí a ser un canal, para que sea su palabra y no mi palabra, no mis ideas. Que me utilice, pero que no sean mis ideas, sino que sea Él mismo hablando a través de mí. Pero también le voy a pedir por ustedes, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que yo me distraigo facilito. Yo soy uno de esos. Que pasó una mosca, pues sí. Entonces uno se pone a pensar, ay, ¿qué va a pasar con los papeles? ¿Cuándo van a llegar? ¿Cuándo me voy a pedir para la casa? ¿Cómo estará mi esposa? Y mi trabajo. A veces nos vienen muchas preocupaciones. Y eso nos distrae. Y no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por la bendición de poder estar vivos, de poder estar aquí, de tener esa capacidad de venir y estar presentes. Señor, gracias. Yo te pido, Señor, que tú me utilices, Señor. Que tú hables a través de mí, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Que no sean mis palabras, sino tu palabra. Señor, que la palabra que tienes para alguien hoy aquí, Señor, cada uno de tus hijos e hijas, Señor, que esa palabra llegue y transforme los corazones. Yo te pido por los hermanos y hermanas, niños y niñas. Señor, te pido para que tú les ayudes a remover toda distracción, Señor, a tratar de concentrar la atención, aunque sea un acento diferente, un estilo diferente, Señor, que tú les ayudes a buscar, Señor, qué palabra tienes para mí hoy, Señor. Ayúdanos, háblanos hoy, en el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Estamos estudiando el libro de Primera de Juan y el miércoles continuamos estudiando en el capítulo 2 y estudiamos los primeros versículos. Entonces, si por favor tienen su Biblia, busque la epístola de Primera de Juan, está en el Nuevo Testamento hacia el final y necesito el favor, y ese es un favor que les voy a pedir, porque como no lo habíamos planeado, yo no había pasado los versos para tenerlos en la pantalla, pero es muy importante que usted los vea, porque yo le voy a decir una cosa y usted no sabe si es verdad lo que yo estoy diciendo. Entonces yo necesito que los mire y me ayuden. Y si alguien ve algo que diga, no, eso no es así, señor Johnny, usted viene y me dice. Es importante que siempre no solamente escuchemos, sino que también podamos hacer. Y en este caso el hacer es el escudriñar la palabra juntos. Y si usted no tiene, porque alguien está con, usted no la trajo o algo sucedió, pues por favor compartamos juntos. Vamos, la semana pasada, el miércoles pasado, hablamos de Primera de Juan, capítulo 2. Y lo que nos dice aquí en este capítulo, recordamos lo primero es que el apóstol Juan nos está diciendo que, ¿para qué nos escribe? Escribió estas cosas para que no pequemos. Pero él sabe que somos humanos y ¿qué va a pasar? Que vamos a pecar, que vamos a cometer errores. ¿Y qué dice ahí? Y si alguno hubiere pecado, en el versículo 1, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. La Biblia nos dice que cuando cometemos errores, cuando pecamos. ¿Y qué es pecar? Pues simplemente ofender a Dios, hacer algo que ofende a Dios. Y alguna gente piensa que eso es algo externo, algo que se ve afuera. Pero la Biblia, Jesucristo nos dijo, la fuente del pecado no está afuera, está en el corazón, porque del corazón es que vienen las envidias, las peleas, la lujuria, los odios, vienen del corazón. Entonces, dice, si alguno hubiera pecado, ¿qué dice? Pues que no hay esperanza. No. Dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? ¿Quién es ese abogado que dice ahí? Jesucristo el justo. Entonces uno no le dice, hay que estar otra vez con Jesucristo, pero qué lata con Jesucristo. Pero no lo estamos diciendo porque queramos decirlo, lo estamos diciendo porque es la verdad. Porque Jesucristo es no solamente nuestro abogado, sino nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestra única esperanza. ¿Por qué? Los siguientes versículos nos lo recuerdan. Dice, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué significa eso? Es una palabra que se usa antigua cuando se hacían sacrificios en el altar. Entonces, esa palabra propiciación significa que a través de su muerte, Él satisfizo
la ira de Dios. El castigo que nosotros, que usted y yo, merecíamos por nuestros pecados. Ahora, algunos de ustedes puede que digan, no, será usted. Yo sí cometo errores, pero es pequeñitos. Alguna gente piensa pues que es buena, pero la Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno. Pero aquí dice que si hay uno, ¿y quién es el justo? El verdadero justo, aquí nos dice es Jesucristo. Entonces, la única esperanza que tenemos es a través de Jesucristo, porque Él fue el único que era justo, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados en la cruz. Pero Él no solo murió, lo que hace diferente al cristianismo de todas las otras religiones, muchas dicen eso, todas las religiones son lo mismo. Eso es el mismo Dios, eso es como el sabor del helado, pues. Pues al que le gusta un sabor y al otro le gusta otro sabor, pues es lo mismo, la religión es lo mismo. Pero en realidad no es así. La Biblia nos dice que la verdad está aquí en la palabra de Dios. Entonces nos toca pensar y decir, uy, ¿cómo? ¿Es así? ¿Sí? ¿No? Y oro que ustedes estén en ese proceso de entender que la única forma para nosotros recibir perdón de pecados, como dice la palabra, es a través de Jesucristo, porque fue el único que fue justo. ¿Y cómo sabemos que sí tenemos perdón? Porque no se quedó muerto. La Biblia dice que Él resucitó. ¿Y eso por qué es tan importante? Alguna gente no cree que haya resucitado en carne. Mucha gente piensa que fue algo espiritual, pues, que vive en nuestros corazones, pero que no fue que resucitó. Pero la Biblia habla de que Él se levantó de la tumba está vacía, Él está vivo, o como decía un reverendo por aquí, el man está vivo, y es verdad. ¿Por qué eso es importante? Porque si Él se quedó muerto, entonces ¿cómo tenemos garantía de que en verdad venció el pecado? Él venció la muerte. Y porque Él venció la muerte, por eso nosotros tenemos garantía de que también vamos a vencer la muerte. Y usted dirá, pues los mayorcitos aquí, pues rico para ellos, porque está más cerquita. No, señor, todos vamos para allá. El chiquitico hasta el grande. Cuando uno está joven, no sé si le pasó, uno pensaba que uno iba a vivir para siempre. ¿No? ¿No le pasaba? Uno se creía invencible. Mañana, eso de Dios. Mañana. Pero ahora espero que todos entendamos y a través de la palabra podamos ver que el día de salvación es hoy. Entonces esto lo hablamos el miércoles y él continuaba hablando, ¿cómo podemos saber? Bueno, si creemos en Jesucristo, ¿cómo podemos saber? La Biblia nos dice, sigue hablando, en el versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos si es verdad que conocemos a Jesucristo? Si guardamos sus mandamientos. Y nos empieza a usar lógica, empieza a decir, fácil. Yo estoy seguro que ustedes han conocido a alguna persona que dice, yo soy cristiano, pero usted mira su vida y usted como que tiene dudas. Tal vez no le ha pasado. Pero ¿cómo sabemos? Por las acciones. Porque nosotros no vemos el corazón. Y la Biblia nos dice que si somos realmente cristianos, si creemos y hemos creído en Jesucristo y Él nos ha perdonado nuestros pecados, nuestra vida debe cambiar. Y quedamos por ahí en el versículo 7 y 8, entonces voy a retomar en el versículo 7 y vamos a conectar esas dos cosas. ¿Cómo podemos saber? Él nos está diciendo formas en que podemos saber. No solo para juzgar al otro, pues, es más para examinarnos a nosotros mismos. Y nos dice en el versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido, ¿desde cuándo? Desde el principio. Y hablábamos el miércoles, mucha atención, mucho ojo, decimos en la costa, mucho ojo, cuando se escucha desde el principio y uno dice, ¿pero cuál principio? Cuando la Biblia usted escucha ese término, el autor está haciendo referencia o alusión al principio, a Génesis 1:1. ¿Quién recuerda que dice Génesis 1:1? Si quiere lo puede mirar, el primer libro. Manténgase ahí en Primera de Juan y si quiere mirar Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio. Cada vez que usted escuche el término, el autor nos está recordando. Acuérdese.
Y en el principio, ¿qué dice? En el principio creó Dios. ¿Qué? Los cielos y la tierra. Todo. En el principio Dios creó todo lo que existe. Nos está recordando que hay un Dios creador. Pero también es primera de Juan, la primera epístola de Juan. Juan escribió uno de los evangelios. Y en el principio del evangelio, ahí sí les pido ayuda porque la mayoría de ustedes no estuvo el miércoles, entonces nos ayuda. Juan, capítulo 1, el evangelio de Juan. Estamos en la primera epístola de Juan. Pero si usted busca en el evangelio, el libro de Juan 1:1, ¿qué dice? Dice, en el principio. Fíjese qué inteligente. Y ahí uno ve la sabiduría que hay en la Biblia. Eso no fue casualidad que él escogió esas palabras, porque uno puede empezar un libro de cualquier manera, pero él utilizó las mismas palabras. Juan, Génesis, utiliza las mismas palabras. En el principio, pero dice algo diferente. Y dice, en el principio era, en español, la mayoría de versiones en español dicen, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice, al principio, especialmente con los jóvenes, las personas mayores que han ido a la iglesia por mucho tiempo, ya como que saben, pero una persona que lee eso por primera vez y dice, ay, ese verbo, ¿y eso qué es? ¿Eso con qué se come? Pero él sigue escribiendo y él dice, y el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Y ahí uno se da cuenta que está hablando de una persona, no de cualquier persona. ¿De quién cree que está hablando? ¿Qué es el verbo? Jesucristo. Entonces, él nos está diciendo aquí, tiempo después, años después, cuando él escribió esta epístola, nos está diciendo, no se olviden del principio. ¿Quién hizo todo? Dios. No se olviden, Dios es Jesucristo. Y él estaba escribiendo esto, primero porque la epístola la escribió no solo para decir, oh, saludos. No, él estaba escribiendo la epístola porque había gente que estaba negando que Jesús era el Cristo, que Jesús era Dios. De hecho, ellos negaban que él vivió en la carne, que era un ser humano. Algunos pensaban que era cuerpo espiritual, pues. Y él está diciendo, no, Señor, él vivió entre nosotros lo vimos, compartimos con él. Y nos está diciendo que no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido, verso 7, desde el principio. Este mandamiento antiguo, ¿qué es? Es la palabra que habéis oído, ¿desde cuándo? Desde el principio, ¿sí ven? La sabiduría del autor, cómo cariñosamente nos invita a recordar. Ahora, en el versículo 8, dice algo que mucha gente dice, vea pues, la Biblia está llena de contradicciones. Porque ¿qué dice? Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Pero dice, espera. ¿Cómo así? Acaba de decir en el versículo 7, no os escribo mandamiento nuevo. Y dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir qué es lo que Jesucristo vino a hacer. Alguna vez uno lee la Biblia y entiende una cosa. ¿No le ha pasado? Y después la lee otra vez y Dios le da nuevo entendimiento. Aunque uno lea la misma frase. ¿No le ha pasado que uno lee la misma cosa y uno entiende algo más la segunda vez que lo lee? Y aprende, y lo bonito de la Biblia es que cada vez que lo lea, el mismo versículo, Dios le da algo nuevo, nos ayuda a entender más y más. Ahora, cuando Él dice un nuevo mandamiento, Él en realidad se está refiriendo a algo que Él escribió en el Evangelio de Juan. Entonces ahí les voy a pedir que vayamos otra vez al Evangelio de Juan, pero esta vez no vamos a ir al capítulo 1, sino que vamos a ir al capítulo 13. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Y usted dice, ¿y para qué vamos a ir para allá? Bueno, porque Juan está usando una palabra, y si no hacemos referencia a Juan, nos va a ser más difícil entender, porque ¿cómo así que sin embargo les doy un mandamiento nuevo? Entonces, ya lo encontraron, Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Voy a leer el 34 primero, especialmente para los que no tienen la Biblia.
En el versículo 34 del capítulo 13 de Juan dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cuando Juan menciona un mandamiento nuevo, inmediatamente los que estaban leyendo la carta, ellos ya conocían el Evangelio de Juan. Inmediato les iba a venir a la memoria cuando Jesús, aquí en Juan, él está poniendo las palabras de Jesús. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Ahora, la Biblia es una forma muy literaria de decirlo. En realidad, lo que él dice es el mismo mandamiento. Él nos está explicando que amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego, ¿qué? Y amar al prójimo, amarnos los unos a los otros. Si entendemos, Jesús nos está diciendo que ese es el mandamiento. Él nos lo está haciendo claro, por si no lo entendíamos. Ya la Biblia nos decía que amáramos al prójimo. Pero Él nos está diciendo que al amarnos los unos a los otros es que vamos a saber si de verdad estamos en Jesucristo, si de verdad somos cristianos. Y ahora vamos a volver a Primera de Juan. Fuimos a Juan 13 para ver cuál es ese mandamiento nuevo. Está bien claro, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Entonces vamos a volver a Juan, en el 8 ya lo habíamos leído, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. Que es verdadero en Él, Jesucristo, y en nosotros, en vosotros. ¿Por qué? Porque las tinieblas, ¿qué va pasando con las tinieblas? ¿Se están quedando? No, van pasando. ¿Y qué pasa? Cuando las tinieblas van pasando, la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué pasa en las noches al final del día? Como a las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, ¿qué pasa? Se oscurece, ¿no? Y se pone oscuro. En Bogotá es un poco difícil, una ciudad tan grande, llena de luces. Veo muchas luces en la noche. Pero si usted va al campo, y muchos de ustedes tal vez han tenido esa oportunidad, o un sitio alejado de las ciudades o pueblos, ¿qué pasa en la noche? Oscuro, no se ve nada. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Ahora, ¿qué dice aquí? Las tinieblas van pasando. ¿Cuándo pasa eso? ¿La noche dura para siempre? No. ¿Qué pasa? Se acaba. ¿Cómo se acaba? El sol nace al siguiente día. La luz vuelve a nacer. Vuelve a salir. ¿Y qué pasa? Él está usando esa imagen, esa idea cuando nos lee aquí. Y dice, las tinieblas van pasando. A medida que el sol sale, ¿qué pasa con las tinieblas? Van pasando y el Señor nos ha bendecido con el sol, los rayos, la luz del sol, acá en esta mañana, en este momento que hablamos. No había cuando empezamos. La luz verdadera ya alumbra. Ahora, aquí no está hablando del día ni de la noche, pero podemos entender lo que está diciendo porque vemos, todos los días vemos la noche y la noche se va. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la oscuridad espiritual. La Biblia utiliza el término oscuridad, las tinieblas, para referirse al pecado, para referirse a la destrucción, a la muerte. Y lo que dice la Biblia es que la muerte, las tinieblas y el pecado, todo lo malo que hay en el mundo, enfermedades, problemas, todo ya va para afuera. Eso es lo que está diciendo. Porque las tinieblas, ¿qué? ¿Se están quedando? No, van pasando. ¿Por qué? Porque ya vino la luz verdadera. Esta luz viene y se va. La del sol, la de las energías eléctricas, la que podamos hacer. Pero la Biblia dice que la luz verdadera ya está aquí. La esperanza está a través de Jesucristo. Y eso es lo que nos está diciendo, ya nos está alumbrando la luz. Entonces en el versículo 9, ¿pero para dónde va él? ¿Para qué quiere decir? Él nos explica. ¿Qué dice el versículo 9? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
Fíjese qué inteligente la lógica que utiliza. El que dice que está en la luz, a veces como uno oye, yo soy cristiano. Pero entonces, ¿qué dice aquí? Si usted dice eso y aborrece a su hermano, ¿usted está en la luz? No, está en las tinieblas. ¿Y qué dice? En el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. O sea, que no ha caído, no ha pecado, aún está en la luz. Y vuelve en el 11, pero el que aborrece a su hermano, ¿está en qué? En tinieblas. Y no solamente está en tinieblas, y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mire cuán bueno es Dios. Usted necesita irse a la universidad para entender cuando Él no está hablando de la luz y la oscuridad. No. Dios no nos dejó la Biblia en un idioma, en unas palabras que son complicadísimos. Él lo hizo de una manera que todos, hasta los niños, cuando le explicamos, los jóvenes, que hay unos jóvenes aquí, yo sé, y lo hago a propósito porque uno, cuando es joven, pues uno como que se distrae, ¿o no? Sí sucede que uno se distrae. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Dios es tan bueno que utiliza la luz y las tinieblas, que es algo real, que podemos ver, que entendemos, para representar una realidad más profunda, una realidad espiritual. Estamos en la luz si conocemos a Jesucristo. ¿Y qué dice en el versículo 11, que ya lo leí? El que aborrece a su hermano, el que odia a su hermano, no importa que diga que está en la luz, paila, como dicen ustedes, no está en la luz, está en tinieblas. Y más, dice más, ¿qué pasa cuando uno está en tinieblas? Cuando uno no ve, va a tientas. Yo utilizo gafas, tal vez ustedes utilicen gafas o lentes de contacto, o tal vez usted diga, pero imagínese, cuando usted cierra los ojos o lo vendan, o en el caso mío, yo me quito las gafas, yo todavía puedo ver algo, pero veo borroso, no puedo ver bien. Y mi papá, que ya está avanzado en años, ha perdido progresivamente la vista, o sea que él es técnicamente ciego, prácticamente no ve, solo distingue sombras nada más. Y cuando va, lo fui a visitar y vamos juntos, venga papi, lo ayudamos, y él va a tientas en la oscuridad. Dios es bueno, porque eso es algo físico que podemos entender, ¿o no? ¿Qué pasaría si no podemos ver cómo vamos a estar? No sabemos a dónde vamos. Pero Dios no está hablando aquí de esa oscuridad física. Está hablando de la oscuridad espiritual. Cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos a Jesucristo y no conocemos el perdón de nuestros pecados por Jesucristo, entonces estamos en tinieblas. Y vivimos en tinieblas. Nuestras obras son las obras de las tinieblas. Y aquí usa un ejemplo, aborrecer al hermano. Probablemente porque había problemas, divisiones, peleas dentro de la audiencia a quien él escribió. Yo sé que eso no pasa aquí. Aquí todos se aman, todo el mundo se lleva bien. Nunca hay ningún problema, ¿no? Todos están de acuerdo en todo el tiempo, ¿no? Pues no, porque somos diferentes, cada persona es diferente. Y ese no es el problema no es que seamos diferentes, el problema no es que no estemos de acuerdo, el problema no es que, aunque tengamos diferencias fuertes, el problema que dice aquí es el que aborrece al hermano por eso. Que porque no, que la tiene encima, pues, que no me deja, o que a mí no me gusta esa persona, o que esa persona es mala gente, y entonces usted empieza a juzgar. Y no nos damos cuenta y nuestro corazón se llena de oscuridad. ¿Sí ve? ¿Has escuchado ese término?
Y sabe cuando uno se da cuenta, yo no sé que a ustedes tal vez no les haya pasado, les voy a contar porque me ha pasado, pero a veces uno como que se llena de rabia y como que se ciega. Hay personas que son pacientes y hay personas que son muy rápidas de molestarse. En la costa decimos fosforito, son como un fósforo, se prenden pero de nada. Pero a mí me ha pasado. Y casualmente pasa con la esposa, ¿verdad? No sé por qué a veces. Yo sé que a ustedes nunca les pasa, que ustedes su matrimonio, eso nunca tienen una diferencia, eso pues todo el mundo es amor, paz, pajaritos cantando todo el tiempo. Pero hay veces que uno como que tiene un problema y a veces uno como que dice, bueno, Señor, ayúdame, y uno como que no responde. Pero a veces pasa que pierde uno, ¿cómo se diría? Pierde los estribos, no, para decirlo de forma decente. Sí, algunas veces, y puede responder en una forma mala y hasta puede pelear fuerte, y alguna gente que se dice te odio en el medio de la pelea y tal. No ha pasado, y hay gente que no lo ha dicho, pero en el corazón, si somos honestos, uno le da rabia y le dice, y este. Hay odio en nuestro corazón. Tenemos que reconocerlo y darnos cuenta de eso. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si alguno hubiese pecado? ¿Qué nos dijo ya Primera de Juan al principio? Abogado tenemos que hay que hacer. ¿Nos vamos a perder, pues? ¿Nos vamos a divorciar porque tuvimos una pelea? No, corremos al que nos pueda ayudar. Si yo reconozco, yo no puedo, mija, yo no puedo, mijo, yo no puedo, mamá, papá, hermano, hermana, abuelo, abuela, tía, tío, jefe, jefa, empleado, empleada, corremos a Jesucristo. Yo no puedo, y uno lo reconoce, se humilla, dice, yo hice mal. Y a veces toca, aunque uno no hubiera empezado, no, yo voy a esperar porque yo no empecé eso. Ella fue. No. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo los conoceréis? Si nos amamos los unos a los otros, extendemos el perdón. Señor, ayúdame. Fue un momento de rabia, perdí la razón. Estaba ciego. ¿A alguien le ha pasado que está tan molesto que no ve? Que solo ve rojo, pues. Pero fíjense, el término ciego. ¿Y qué pasa? ¿De qué estamos hablando? De la luz y la oscuridad. Hay tinieblas. Se llena de tinieblas tu corazón. Ahora estamos hablando de que se aborrece, pero eso se aplica a cualquier cosa que ofenda a Dios. Pero en este ejemplo, Él lo usa porque podemos entenderlo. Y yo oro que el Señor esté obrando y pensando, uy, yo hice esto, tal, sí, yo tuve esta situación. Porque así es como obra la palabra. No es que usted oiga al predicador y está hablando eso allá, todo bonito, allá arriba en el cielo. No, Dios vino, vivió entre nosotros. Él también tuvo que lidiar con gente, los discípulos, que no entendían y Él les explicaba y se les olvidaba. O les decía una cosa y hacían otra. Él vivió eso entre nosotros. Y ahora nosotros, como Él es la luz, también nosotros tenemos esa luz. Y vamos a hablar un poquito de eso ahora. ¿Por qué? Aquí está claro. ¿Qué hace? ¿Qué decíamos? Si había un problema, por cierto, entre nosotros, ¿qué hacemos? Uno lo reconoce, se humilla y le dice, perdóname. Hija, perdóname. Pero obviamente primero yo recomiendo, como dice la palabra, al abogado, al justo, Jesucristo, perdóname, límpiame de mis pecados. La luz vuelve a entrar a mi vida cuando eso pasa. Las tinieblas eran ahí un momentico, pero ya van pasando, ya pasaron. Como cuando la tormenta pasa. ¿Qué pasa cuando hay tormenta? ¿Ven el sol? No. Pero ¿qué pasa? La tormenta, las tinieblas pasan con la tormenta y viene la luz nuevamente. Ahora, ese es un punto importante y es lo que nos está diciendo. El nuevo mandamiento, amarnos los unos a los otros. Ahora, utiliza la idea de la luz y las tinieblas. ¿Por qué? ¿Cuál es el cuento con la luz? ¿Por qué? ¿Por qué sigue mencionando eso? Bueno, hay algo, nos está queriendo decir algo importante en la luz. Y otra vez, una realidad física representa una realidad espiritual.
Vamos a ir al principio. Les invito a que vayamos al principio, a Génesis 1, capítulo 3. Si algunos de ustedes lo conocen, no tienen que ir. ¿Qué fue lo primero que dijo Dios? Dice Génesis 1:1, ya lo leímos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego, pues nos da la historia de cómo hizo todo. Pero hay algo que fue lo primero que la Biblia dice que Dios dijo. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Por qué? Porque cuando Él creó todo, estaba todo oscuro. Era tinieblas, oscuridad. La tierra rodeada de agua y el Espíritu moviéndose sobre las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué pasó cuando Dios dijo, hágase la luz? Y fue la luz. Irrumpe la luz en la oscuridad. ¿Y qué pasa cuando la luz se prende? ¿Qué pasa con la oscuridad? Se desvanece, se retira, desaparece, tantas palabras que podemos usar. Fíjese el ejemplo, está hablando de algo físico, pero no nos olvidemos, aquí nos está invitando la Biblia y oro que el Espíritu le muestre, está hablando de una realidad espiritual. Por cierto, que ¿quién era esa luz? Cuando Él dice, hágase la luz, alguna gente dice, pues ahí fue donde creó el sol. Pero no, señor, si usted sigue leyendo, Dios crea el sol, la luna y las estrellas, que ni siquiera las nombra. Dice la lumbrera mayor, la lumbrera menor, y las estrellas también las creó en el día 4. Entonces, ¿cuál era esa luz? Ahí nos preguntamos. Alguna gente piensa, no, eso es una alegoría, eso es un invento, eso fueron que ellos eran ignorantes, que no sabían. Espera un momento. Vamos a pensar, para que vea la profundidad de la palabra en algo tan sencillo. Mucha gente dice, no, eso fue el sol, pero no. Necesitamos el sol para tener luz. A ver, ¿cómo le puede probar usted a alguien? No, pero si solo no se necesita para tener luz. ¿Cómo? ¿Cómo podemos probarlo? Pues mira arriba, pues. Cuando estamos en este cuarto, ¿hay luces? Hay mucha luz natural, sí. Pero aunque el sol se fuera, ¿podemos aún tener luz? Sí. En este momento hemos desarrollado electricidad, pero ni así. ¿Cómo hacía la gente antes de que hubiese electricidad? A ver, los mayorcitos, que me digan, ¿cómo era? ¿A punta de vela? ¿O linterna? El sol no es la única fuente de luz. Fuego, ¿sí? El sol no es la única fuente de luz. La Biblia nos está diciendo aquí que la verdadera luz, la verdadera fuente de luz es Dios mismo. Mire lo glorioso que es eso. Él que no tiene cuerpo, la Biblia nos dice, Él es la luz y Él ilumina. Entonces, cuando aquí Juan nos está diciendo desde el principio, nos está invitando a recordar que Dios creó, pero también que Dios mismo es la luz. Y luego Juan lo vuelve a repetir en el Evangelio. No vamos a ir allá porque va a decir, tengo mareo de tanto ir de verso en verso. Pero recordemos, hay una parte que Dios dice, ¿quién dice que es luz? Dios es luz. Y lo dice aquí también en Primera de Juan, en el capítulo anterior. Y no hay ningunas tinieblas en ella, en esa luz de Dios. Ojo ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Que el pecado aguanta? ¿Que la muerte aguanta enfrente de la luz de Dios? No. Por eso es importante que nos arrepintamos, que le digamos a Dios, perdóname, Señor, yo necesito tu luz. Y solo Jesucristo puede dar esa luz. ¿Por qué? Porque Él vino y pagó por nuestros pecados para poder retirar las tinieblas. A veces pensamos que la salvación es, rico, voy para el cielo. No, la salvación es más que ir al cielo. La salvación es que hoy, si usted y yo recibimos la luz de Dios, Él vive en nosotros y esa luz está dentro de nosotros, rechaza las tinieblas. Las tinieblas van pasando. Poco a poco usted va cambiando. El Señor le va cambiando. Vamos siendo más y más como Jesucristo, que era perfecto. Y la Biblia lo dice así, vamos a ser perfectos.
¿Porque podemos? No, por la ayuda de Dios, por la presencia de la luz en nosotros. La luz es algo muy complicado, por cierto. Si usted piensa, eso es simple. ¿Qué es la luz? Si yo le pregunto qué es la luz, ¿qué es pues? Es como que se come, ¿ok? A ver, los que estudian física, los jovencitos tal vez no. ¿Qué es la luz? Mucha gente dirá, pues es energía. ¿Cómo sabemos que la luz es energía? Si usted está bajo el sol, ¿qué pasa? ¿Se enfría? No, provee energía, provee calor. Fíjense, Dios tiene muchos usos, ¿sabe? La sabiduría es infinita. Usted puede aprender una cosa diferente cada vez. Cuando los científicos estudian la luz, pues claro, es energía, pero hay un problemita, que a veces se comporta como materia, como partículas. Entonces los científicos dicen que la naturaleza de la luz no es tan sencilla, y es una naturaleza doble, es una partícula como materia, pero también es como ondas, como energía. O sea que tan sencilla que se ve, tan humilde que se ve la luz, ¿verdad? Pero tiene tanto y hay tanto que podemos aprender. Obviamente hoy no vamos a aprender eso, es un poquito, pero uno puede pasarse tiempos y todo lo que aprende dice, wow, me maravillo, pero lo que Dios quiere es no solamente que nos quedemos ahí, porque muchos científicos estudian la luz y ellos dicen, wow, la madre naturaleza o algo así, pero no son capaces de ver la realidad profunda, espiritual que hay detrás de lo que aprendemos. Y por eso es importante. ¿Qué puede parar la luz, hablando físicamente? Si usted está en un cuarto oscuro, ¿usted cree que necesita mucha luz para que la luz entre? ¿Que necesita mucho espacio? No, la luz solo necesita un huequito y por ahí se mete la luz porque nada la para. Fíjese con Dios, nada lo puede detener. La luz de Dios no la detiene nadie. Y eso es lo que necesitamos escuchar. ¿Por qué? Porque las tinieblas van pasando. En este mundo todavía no se han ido. ¿Cómo sabemos? ¿Alguien tiene problemas aquí? Tal vez ustedes no tienen. Tal vez no. ¿Alguien no tiene preocupaciones? ¿Alguien no tiene ansiedades? ¿Alguien no tiene anhelos? Algo que están esperando, que desean. Todos. En un momento, tal vez está un momento en que pues yo tengo todo, pues gloria a Dios, pero aún así, por eso es importante y Él nos está recordando, la luz del mundo va desvaneciendo las tinieblas. Algunas veces las tinieblas aún están aquí, algunas veces de fuera, alguien que le opone, alguien que le odia, alguien que, o un hijo o una hija que hace lo que usted no quiere o que se le va. O como decimos el hijo pródigo, pues, que aún no ha vuelto. Hay un dolor tal vez en el corazón. Hay problemas, conflictos en la familia. O no hay perdón. O tal vez no hay trabajo. Hay cosas más primarias. No sé qué vamos a comer mañana, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, obviamente, vamos al abogado que tenemos en Jesús. Pero la Biblia dice más que eso. Porque si es solo eso, entonces todo se quedaría ahí arriba espiritual, pero no. Por eso dice que es nosotros, si estamos en la luz, nos amamos los unos a los otros. Jesús subió al cielo, pero Él dice, yo estoy con vosotros porque envió al Espíritu Santo para morar, la luz de Dios morar en nosotros. Entonces, usted me dice, pero pastor, o en este caso, presentador, predicador, eso no me ayuda a mí, porque yo todavía no tengo comida mañana. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues venga y díganos. No lo vamos a dejar que no coma mañana, ¿sí o no, Pastor Salvador? Si usted no tiene, dígale a su hermano que ama al Señor, y ahí vemos, si yo tengo 100 pesos, ahí comemos aguapanela con pan. ¿Dónde está el amor de Dios? Nos quedamos, le voy a pedir al Señor. Sí, le voy a pedir al Señor, pero voy a hablar con mis hermanos, no para pedirle necesariamente. Si Dios le mueve a pedirlo, pida. Haga lo que Dios le muestre. Si usted ora a Dios, ayúdame. Señor, dame una salida, no sé qué hacer.
Alguna gente piensa que Dios le va a aparecer una luz y va a aparecer, y pues a alguna persona puede que le pase, pero Dios nos responde a través de nuestros hermanos y hermanas. Pero a veces uno tiene vergüenza o no quiere o dice que me van a decir, me van a rechazar. Y sí, puede que haya gente que yo le digo, oye, imagínate que no tengo ni para comer mañana, y te dice, bueno hermano, vamos a orar y chao. Y usted me dice, no, a mí me da dolor eso. Y es verdad que puede que pase. Yo no le voy a prometer que todos los cristianos van a ayudar. Pero ¿por qué? Aquí te lo dice Juan. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, cuando usted no le da a su hermano, usted lo está aborreciendo, sabiendo que necesita y usted teniendo. Vamos a pensar aquí, pues. Si alguien le dice a usted, no tengo para el mercado, no tengo para comer mañana, que usted sabe con un hermano, no estamos hablando aquí de pues hay gente que miente, estamos hablando de una necesidad real, pues. ¿Qué vamos a hacer? Yo enseguida pido, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a orar, Señor, ayúdanos, danos, provee. Ahora, tengo pan en la casa, lo primero que yo pregunto, ¿qué tengo para dar? Pues, y resultó que yo tampoco tengo, hoy fíjese que yo tampoco tengo para comer mañana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos sentamos los dos y nos echamos a morir. No. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Vamos a ver. Mira a su alrededor, su familia, se los presento. Vamos donde otro hermano. Y si no tiene, vamos los tres. Y yo le aseguro que va a haber un hermano que Dios va a proveer, que va a tener, que le ha dado y dice, ay, fíjese, yo justo tenía esta plática extra o algo me pasó. Pero usted, el Señor le provee. La Biblia dice, nunca he visto al justo desamparado. Y usted dice, pero yo sí he pasado hambre. Y es verdad, no estoy usando un ejemplo. Por favor, estamos usando un ejemplo. Pero sí entendemos cómo mostramos el amor de Dios a través de apoyarnos y amarnos los unos a los otros. Pero es que ella yo no la conozco. ¿Quién sabe si en verdad es cristiana o no? Y usted piensa que Dios le dice a uno, juzgue usted pues. No, en la iglesia somos hermanos y la única forma de verlo es compartiendo. Y ya estamos sobre el tiempo, pero harto. Sí, Señor. Y esto no lo tenía planeado. Qué pena con los que vinieron al primer servicio y dicen, es como 2 sermones, pues. Pero en realidad es el mismo, porque el mensaje que aquí tiene la palabra y en lo último versículo que vamos a leer. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Os escribo a vosotros, hijitos, primera de Juan 2, 12 y 13. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿El nombre de quién? Jesucristo. Aleluya. El 13, os escribo a vosotros padres. Vea, pues hoy celebramos el Día del Padre. ¿Quién es el Padre real? Pues Dios. Los padres humanos son una representación de ella. Entonces algunos dirán, no, yo tuve un mal papá. Y eso es parte de la realidad del pecado. No todos tenemos un papá que nos haya amado y cuidado. Pero eso es también parte de lo que Jesucristo vino a redimir. Lo que vino a corregir. Porque cuando creemos en Jesucristo, tenemos el Padre verdadero. Dice, os escribo a vosotros, padres. ¿Por qué? Porque conocéis al que es desde el principio. Nos está invitando nuevamente a regresar al principio. Conocemos al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. ¿Por qué? Porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo así? Yo no he peleado con nadie, dirá, y los jóvenes, pues. No, está hablando en un sentido también espiritual. Está hablando físicamente a los padres, a los hijos, pero también está hablando espiritualmente, ¿no? A los que ya van más adelante, a los nuevos hijos de Dios. Yo no he vencido al maligno directamente, pero si la luz de Jesucristo está en mí, ¿qué pasa cuando la luz está en mí? ¿Qué hace la luz con las tinieblas? La desaparece, la derrota completamente. Entonces, eso es lo que está diciendo así. El maligno representa también la oscuridad, que es real, pues, del diablo y sus demonios, pues, que también atacan. Toda oscuridad, no hay problema. Jesucristo se encarga de toda ella. Entonces, ¿cómo termina el versículo? Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
Y la oración que tenemos hoy es: no espere más, joven, adulto, viejo, no importa. Hoy, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a Dios, abogado, vamos al abogado, Señor Jesús. Yo he hecho y deshecho. O tal vez usted diga, pues yo no hice mucho, pero mi corazón, envidia, contienda, odios, temores, ansiedades, maldad. El corazón humano puede ser maligno, pues uno es envidioso, uno no se alegra por los demás. Hay muchas cosas, pero la luz de Cristo, Señor, perdóname, y la luz viene a nosotros, nos limpia de las tinieblas. Entonces yo le invito a que haga eso, y si no sabe qué hacer o cómo hacer, yo no sé qué, con qué se come eso, vamos a ir a uno de los líderes, o pregúntele de al lado, si usted no sabe quién es el líder aquí, yo solo vine aquí, no sé, no conozco a nadie, dígale al lado, óyeme, ¿quién es el pastor? O algún líder, o me puedes ayudar. Vamos a amarnos los unos a los otros, no solo en palabra, sino en verdad. Vamos a levantarnos y orar a Dios que nos ayude a hacer eso. ¿Me ayudan? Señor, te damos gracias por esta mañana, por este día, por la luz que nos brindas a través del sol, pero